Veníamos comentando sobre las obligaciones y derechos que se emanan como efectos propios del contrato de mandato mercantil y entender estas normas que pues están reglamentadas en el Código de Comercio eh, frente a los derechos y obligaciones del mandatario y el mandante, pues ustedes tienen que ubicarse en el capítulo 2 del correspondiente libro sobre el contrato de mandato. Y aquí en este capítulo pues están integradas, de acuerdo como lo estoy enseñando aquí en la presentación, cada uno de los aspectos que generan derechos y obligaciones para cada una de las partes durante la ejecución del contrato de mandato mercantil. Y pues ya veníamos comentando cuáles son cada uno de estos aspectos relevantes. Como hablábamos, pues se puede presentar también la misma norma dentro de lo establecido para el contrato mercantil, pues enseña cuándo se da, por ejemplo, frente a la pluralidad de mandantes. Entonces, cuando enseña sobre pluralidad de mandantes, pues dice que cuando en el mandato se confiera por varios mandantes, y para un mismo negocio serán solidariamente responsables para con el mandatario de las obligaciones respectivas. Sí, es decir que cuando hay pluralidad de mandantes existe una solidaridad respecto del cumplimiento de las obligaciones a favor del mandatario. Y la norma en el artículo 1272 también enseña sobre la pluralidad de mandatarios, como ya lo explicaba anteriormente, que pues cuando se contrata varios mandatarios para la ejecución de ese acto de comercio y una vez se celebre y ejecute el acto para el cual fue constituido ese mandato por parte de uno de los mandatarios contratados, el mandante tiene una obligación de informar a los demás mandatarios que ya se celebró el acto y que en consecuencia pues ya se dio cumplimiento al objeto del contrato. Entonces, estas obligaciones las encuentran ustedes respectivamente referente a la pluralidad de mandatarios en el artículo 1272 del Código de Comercio y en lo referente a la pluralidad de mandantes en el artículo 1276. Aquí pues también se habla en el artículo 1277 sobre la compensación de créditos y privilegios, que es cuando ese mandatario tiene derecho a pagarse con los valores que tenga a su favor como parte de la ejecución del contrato de mandato mercantil, que los tenga en su poder. Este pues podrá pagarse, pero ya eso lo explicaré más adelante. Aquí en este contexto de las normas sobre ese capítulo que regula derechos y obligaciones del mandatario y del mandante, pues quiero que quede claridad sobre a dónde están ubicadas estos derechos y obligaciones dentro del Código de Comercio, que las encuentran a partir del artículo 1266 al 1277 en lo referente a esas obligaciones y derechos del mandatario y del mandante dentro de la ejecución del contrato de mandato mercantil. En este mismo orden de ideas voy a referirme a algunos efectos propios del mandato como consecuencia de la celebración de este mandato. Recuerden que las normas que regula el Código de Comercio en materia de mandato mercantil gobiernan las relaciones jurídicas que se derivan de la celebración del contrato de mandato mercantil, es decir, esa relación entre el mandatario y el mandante respecto de un acto de comercio a celebrar o ejecutar. Ese encargo que es el mandatario quien se encarga de realizarlo, ese acto de comercio, y el mandatario pues se obligan los dos recíprocamente. Fíjense que estas normas regulan cuáles son esos derechos y obligaciones en cada una de estas circunstancias que analizábamos
previamente dentro del análisis del contrato de mandato mercantil. En este mismo orden de ideas y en consecuencia de los efectos del contrato, el contrato como bilateral del mandato surgen entonces obligaciones para ambas partes desde el mismo momento del perfeccionamiento. Ya lo señalábamos anteriormente. El mandatario será cumplir con la gestión que se le ha encomendado en los términos indicados por el mandante y el de rendir cuentas de su gestión. Ya lo analizábamos aquí en este escenario. El mandante es de proveer al mandatario todo lo indispensable para el cumplimiento de la gestión y de pagar la remuneración pactada. Si el mandato implica la provisión de recursos para lograr el cumplimiento de la gestión del encargo y adicional a esto la remuneración pactada por la ejecución del encargo objeto del contrato de mandato mercantil. La remuneración del mandatario. Aquí es importante tener en cuenta lo que tiene previsto el mismo Código de Comercio en su artículo 1264 al señalar que el mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada y si no, se estipuló a la usual en este tipo de actividades, en este tipo de género de actividades. Esto pues de acuerdo a lo que establece el artículo 1264 del Código de Comercio. El mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada o usual en este género de actividades o, en su defecto, a la que se determine por medio de peritos. Adicional a esa misma norma, el 1264 establece dos aspectos importantes adicionales a saber. Cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del encargo, cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del encargo, el mandatario tendrá derecho a un honorario que se fijará tomando en cuenta el valor de los servicios prestados y la remuneración total del mandato. Es decir, que si termina antes del tiempo estipulado, pues se le pagará al mandatario en proporción a lo que ejecutó, tomando como base el valor total del contrato y la labor ejecutada ya como tal, ¿sí? También establece una especie de lesión por un exceso de valor en la remuneración del mandatario para la ejecución del encargo. Entonces, cuando existe una notoria y evidente desproporción en el pago, la norma enseña que si la remuneración pactada se halla en manifiesta desproporción, el mandante podrá demandar su reducción probando que la remuneración usual para esa clase de servicios es notoriamente inferior a la estipulada o acreditando por medio de peritos la desproporción, a falta pues de remuneración usual en el mercado sobre el encargo ejecutado, sobre ese acto mercantil ejecutado. Sin embargo, hay que entender que la misma norma también dice lo siguiente: la reducción no podrá pedirse cuando la remuneración sea pactada o voluntariamente pagada después de la ejecución del mandato. Entonces son tres aspectos importantes que hay que tener respecto a la remuneración en los términos del artículo 1264 del Código de Comercio. Primero, que las partes podrán pactar en el contrato la remuneración o el valor usual de esta actividad en el mercado para este género de actividades o la que determine un perito. También sobre
cuando se da una terminación anticipada en la ejecución del mandato, pues se le paga en proporción al mandatario de acuerdo al valor total y la labor ejecutada en el mandato, y sobre la posibilidad de establecer y de regular la desproporción frente a la remuneración a que tiene derecho el mandatario. Entonces son tres aspectos que invito a que de manera muy atenta se permitan ustedes leer y analizar dentro del artículo 1264 del Código de Comercio. Reembolso de los dineros del mandante. Entonces el mandatario está obligado de entregar al mandante los dineros o efectos que le pertenezcan como resultado de la gestión cumplida. Aquellos valores, aquello todo que se genere como resultado de la gestión tiene que entregarse al mandante. ¿Sí? Todos esos efectos que pertenezcan como resultado de esa labor, el mandatario está obligado a trasladarle todos esos beneficios de los efectos del encargo y del encargo ejecutado, del acto de comercio ejecutado. Luego entonces la rendición de cuentas de la gestión cumplida, delegación del mandato, de la gestión cumplida, y por último pues hablemos de la delegación del mandato. Si bien es cierto, el mandato pues es un contrato intuito persona, siempre y cuando pues no se estipule en una cláusula que no se permite la delegación, pues el mandatario tendrá la posibilidad de, pues si bien es cierto, él es quien es el mandatario, podría delegar en otra persona. Sin embargo, esto lo hace bajo su responsabilidad, es decir, el mandatario siempre será responsable de la ejecución de lo que realice la persona que ha delegado. Entonces, siempre y cuando el contrato no lo permite, sería posible, partiendo pues que es un contrato intuito persona. El derecho al pago de sus créditos y derecho de preferencia del mandatario. El artículo 1277 del Código de Comercio le permite al mandatario garantizar el pago de su gestión, advirtiendo que el mandatario podrá pagarse sus créditos derivados del mandato que ha ejecutado con sumas que tenga en su poder por cuenta del mandato. Lo que enseña aquí es que se trata de una compensación de manera expresa por la ley, y esto pues de acuerdo a los términos del artículo 1277 del Código de Comercio. ¿Cuándo se puede dar la suspensión del mandato? Y básicamente la suspensión del mandato puede darse en aquellos casos donde el mandatario, o bien sea porque sobrevienen situaciones que no estaban contempladas en el objeto del contrato, y mientras el mandatario consulta a su mandante, pues estará obligado a la suspensión del mandato hasta tanto no se aclare esa situación sobreviniente. Casos no previstos por el mandato mientras consulta, ya lo explicábamos, y la no provisión suficiente de fondos, es decir que si el mandante tenía la obligación de proveer unos fondos y no lo hizo, pues el mandatario queda facultado de suspender la ejecución del mandato hasta tanto el mandatario no proporcione en la cantidad estipulada los recursos y los coloque a favor del mandatario para efectos de ejecutar y de celebrar el acto mercantil. Y vamos entonces a, una vez hablando de la suspensión del mandato, vamos a hablar de la terminación del mandato. Y el mandato pues puede terminar por las siguientes razones: por conclusión del negocio encomendado, naturalmente si ya se ejecutó el encargo, pues hasta allí ya se extingue la obligación, ya se ha cumplido la prestación por parte del mandatario al celebrar y ejecutar el acto para el cual fue
contratado mediante el mandato mercantil. Por la expiración del término de duración